Hola amigos y amigas, nos encontramos esta vez en el tiempo pascual, el tiempo en el cual Jesús se hace presente en medio de la comunidad de los discípulos. En los textos dice Jesús se apareció. Bien sabemos, Jesús resucitado no tiene un cuerpo material como el nuestro, por eso se trata de Jesús que se hace presente, más que aparecerse, se hace presente. Estos textos en los cuales se relata estas, entre comillas, apariciones de Jesús, lo que se quiere destacar es que Jesús está presente en la comunidad, una continuidad de presencia asegurada de Jesús en la comunidad cristiana. En este caso, el texto que acabamos de proclamar nos dice que los discípulos, algunos de los discípulos de Jesús, fueron a pescar. En realidad tenemos que tomar este texto de Juan. Bien sabemos, Juan es un evangelio que tiene muchísimo simbolismo. No necesariamente tenemos que tomar este texto como un relato histórico, como una crónica, pero sí es una hermosa catequesis. Este texto es una página bella de teología, es una hermosa catequesis y así tenemos que tomarlo. Aparecen 7 discípulos, se nombran 7 discípulos que son los que van a pescar. Estaban Pedro es un poco el cabeza dura, aquel que lo vemos en la pasión negándolo a Jesús, el cabeza dura, el que no va a entender del todo, el que va a tener que seguir siempre. En el Evangelio de Juan, Pedro va a seguir el dictamen del discípulo amado. Cuando en el Evangelio de Juan encontramos el discípulo amado, esta expresión, el discípulo amado, si bien la tradición lo identificó con Juan, pero el discípulo amado significa el discípulo que sintoniza con el pensamiento de Jesús. Entonces, Pedro, que muchas veces es el cabeza dura, siempre tiene que dejarse guiar por aquel discípulo que sintoniza con el pensamiento de Jesús. Es decir, por esta dimensión discipular que de alguna manera sintoniza con ese pensamiento de Jesús. Bien, aparece entonces Pedro, Simón Pedro, Tomás, llamado el mellizo una vez más, y nos preguntamos el mellizo de quién, y el mellizo de cada uno de nosotros, de muchos de nosotros que vamos y venimos. Tomás estuvo presente en la comunidad, después se fue, después volvió a estar. Tomás representa entonces esta parte, gran parte de la comunidad cristiana, de hombres y mujeres, hermanos y hermanas que van y vienen, que entran y salen de la comunidad cristiana. Natanael, aquel de corazón puro, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, estos eran los fanáticos, los que pidieron a Jesús castigo para aquellos que no querían aceptar su mensaje. Están también estos fanáticos. Y otros 2, dice el Evangelio, nombra 7. Ya sabemos que el número 7 significa plenitud, totalidad. O sea, aquí está presente la totalidad de la comunidad cristiana. Estos 2 que no tienen nombre son aquellos que, si bien están fuera de la comunidad cristiana, de alguna manera podríamos decir que son cristianos anónimos. Están fuera de la comunidad cristiana en el sentido de no pertenecer a las estructuras visibles de la iglesia cristiana, de la iglesia de Jesús, de la comunidad de Jesús, pero también ellos sirven al Evangelio en cuanto que hacen bien a la humanidad. Son cristianos anónimos. Son estos 7 entonces los que están pescando. Van a pescar de noche como corresponde, porque ellos sabían que la noche era lo apropiado para la pesca. Pero la noche está expresando algo. La noche expresa la ausencia de luz. Ellos van a guiarse por sus criterios humanos. Por estos criterios humanos terminan no pescando nada. ¿Cuándo van a pescar cuándo van a hacer una buena pesca? Cuando, escuchando a Jesús, van a tirar la red a la derecha y ya al amanecer, dice el Evangelio. O sea, escuchan la luz que viene de la palabra de Dios y entonces la pesca se convierte en una pesca abundante. Nuestro trabajo humano tiene sentido cuando lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. Nuestro trabajo evangelizador como agentes de pastoral en la iglesia tiene sentido cuando lo hacemos a la luz de la palabra de Dios. Y cualquier trabajo humano, cualquier trabajo que signifique siempre
y siempre cualquier trabajo va a significar un ayudar a que las personas tengan vida y vida en abundancia. Bueno, cualquier trabajo siempre tiene que ser hecho a la luz de la palabra de Dios. Se trata de una pesca. ¿Y entonces qué es la pesca? La pesca es sacar los peces del mar. Sabemos que para la mentalidad de la época de Jesús, la mentalidad judía de la época de Jesús, el mar simbolizaba las fuerzas del mal, las fuerzas peligrosas. Esto era el mar. Y entonces sacar los peces era señal de llevar a los peces a una posibilidad de vida nueva, sacarlos de esas fuerzas del mal. El trabajo humano entonces significa un aporte a la vida, sacar al hombre de toda circunstancia y toda situación de muerte, de desastre, de perdición, todo trabajo humano, y más aún el trabajo de evangelización. Va a significar siempre un aporte a la vida, un trabajo en pos de la vida. Si no es así, entonces no hemos pescado en nombre de Jesús. Bien, luego el Evangelio va a decir, tiren la red a la derecha. Jesús dice, tiren la red a la derecha. Este Jesús que se hace presente en la orilla, Él no está en el mar de Galilea, no está en el mar de Tiberíades, está en la orilla. Está en la orilla significa Él está ya en la otra orilla. Esto quiere decir, Él está resucitado. Los discípulos están en medio del agua, en el mar. Esto quiere decir, están en la lucha cotidiana, están en el trabajo de todos los días. Jesús está en tierra firme. La tierra firme finalmente es la segunda parte de la vida, el encuentro con Dios en el paraíso. Jesús está en condición de resucitado. Desde ahí dice a los discípulos, tiren la red a la derecha. Y solamente cuando obedecieron a Jesús, tirando la red a la derecha, sacaron muchos peces. Dice el Evangelio 153. Luego vamos a ver de qué se trata. La derecha en el Evangelio, en la Biblia, la derecha es siempre la parte buena, bella, positiva. De hecho, en el Evangelio y en la Biblia en general, en el Antiguo Testamento, la izquierda de Dios es la mano mala, de alguna manera. La derecha de Dios es la mano de bendición. Entonces, la derecha expresa todo lo positivo, lo bello. Sacar de la derecha significa sacar de cada persona las cosas buenas que tiene, las cosas buenas que tiene. De hecho, muchas veces nosotros estamos acostumbrados a sacar de las personas las cosas malas, las manchas, remarcar las dificultades de cada persona. Qué lindo es entonces saber sacar de cada persona lo bueno que tiene, lo bello que tiene, lo que puede aportar de bello y de bueno para bien de la humanidad. Tirar la red a la derecha. Y dice el Evangelio que sacaron 153 peces. Bueno, este tema del 153, la historia de la interpretación bíblica ha dado para mucho de interpretación. Ha habido muchísimas interpretaciones sobre este tema del 153. ¿Por qué 153? Algunos dijeron, bueno, se trata de una cuestión literal porque tenían que dividir los peces en exacta cantidad y entonces como eran 7 pescadores contaron que había 153 para dividir lo justo para cada uno. Creo que el Evangelio habla de otra manera y el 153 quiere decir en un lenguaje hebreo en el cual los números y las letras valen lo mismo, quiere decir los hijos de Dios. Esto quiere decir 153, es una manera de escribir de los hebreos. Quiere decir los hijos de Dios. Entonces que hayan sacado 153 significa todos los hijos de Dios que son salvados gracias a la tarea, al trabajo apostólico de los discípulos de Jesús. Estos son los 153, que finalmente no son comidos estos 153. Jesús ya lo estaba esperando a los discípulos con pescado sobre las brasas. No son de estos 153 los que van a comer. Estos 153 son invitados a acercarse a la mesa en donde Jesús parte el pan y les da de comer los peces. Son invitados entonces a la Eucaristía, a la fiesta del pueblo de Dios. Son invitados a estar en la comunidad de Jesús. Estos son los hijos de Dios. Bien, es un evangelio en el cual aparece muchísima riqueza catequística.
aparece esta presencia de Jesús resucitado una vez más, que es segura en la iglesia, una presencia que es para siempre en la iglesia. Evidentemente no siempre nosotros vemos a Jesús resucitado, no siempre tenemos esa facilidad, esa agilidad para ver la presencia de Jesús. Muchas veces tenemos dificultad para ver, ya sabemos que cuando decimos ver estamos diciendo ver con los ojos de la fe. No siempre vemos fácilmente a Jesús, pero Jesús sigue haciéndose presente en su comunidad, sigue estando presente como resucitado, y esa presencia suya nos garantiza que nosotros seamos también presencia en el mundo. La iglesia, la comunidad de Jesús, es la presencia del resucitado en el mundo de hoy. Hasta la próxima.